primera charla del año sobre Malvinas a dos veteranos de guerra y los voy a nombrar directamente por los apodos. Al Pipi Sánchez y al Tucu Cervera, dos viejos conocidos de la casa. Bueno, sin más, los dejo con esta grata compañía y espero que disfruten la charla. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer a las autoridades del museo que cede este lugar para que podamos encontrarnos, reunirnos y charlar un poquito de la historia contemporánea argentina. Gracias a ustedes por acercarse. Sabemos que es complicado llegar hasta acá para todos, que cuesta un esfuerzo. Valoramos mucho, realmente valoramos mucho el sacrificio que hacen muchas veces por acercarse y escuchar nuestra charla. Así que gracias a ustedes. Veo muchos jóvenes, lo cual nos alegra mucho más. Siempre pedimos que traigan a sus hijos, a sus nietos, para que escuchen la historia de Malvinas sin relatos, solamente las experiencias de aquellos que tuvimos el honor de luchar por recuperar lo que nos pertenece. Siempre aclaro al principio, y hoy en especial, en el día que coronaron un rey, hoy coronaron un rey, hoy nosotros cambiamos nuestros uniformes con lo que acostumbramos a dar la charla. No por odio ni por rencor, hoy nos vinimos con nuestra ropa de vuelo, con la ropa que combatimos. Y más que nada queremos ser en cierta medida la voz de nuestros hermanos, nuestros compañeros que dieron su vida por recuperar lo que nos pertenece. Y nosotros no fuimos a Malvinas, a pelear a Malvinas, porque nos reconocieran, porque nos dieran alguna medalla, para tener algún tipo de reconocimiento posterior a lo que hacíamos. Tampoco fuimos a pelear porque un presidente militar en ese momento lo ordenaba, ni tampoco fuimos para defender un gobierno de facto que teníamos en ese momento a cargo del gobierno nacional. Fuimos por cosas y valores que nos transmitieron nuestros padres de chicos, lo que significa la palabra de honor, la que dimos, el juramento que hicimos en la Escuela de Aviación cuando nos incorporamos como cadetes en primer año, y nuestras autoridades nos dieron su palabra tradicional, donde nos preguntaron ante el pueblo argentino, ante Dios nuestro Señor y ante vuestros superiores, ¿juráis a la patria seguir constantemente su bandera? A los cuales todos dijimos el sí juro. Y ese juramento es de por vida. Eso era lo que fuimos nosotros a defender y por uno de los motivos que fuimos a pelear. Además,
En la isla había mucha gente que estaba desplegada, con lo cual había que brindarle apoyo. Tampoco fuimos a pelear por odio a lo que teníamos enfrente. Fuimos a pelear por todo el amor que dejábamos atrás cada vez que salíamos en nuestras misiones. Nuestro pueblo, nuestra patria, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra familia, nuestros amigos. Esos fueron los incentivos que nos motivaron a dar todo lo que teníamos para pelear por lo que es nuestro. Así que los dejo con Cervera y esperemos que tengamos un lindo día hoy. Buenas tardes, soy Luis Tucu Cervera, también integrante del grupo 5 de casa, integrante del segundo escuadrón, tuvimos la participación completando misiones de ataque a la flota inglesa en mayo y junio del 82. Luego de la introducción que hizo Pipi Sánchez, no voy a abundar en detalles. Lo que yo quiero explicarles es, para ir al grano, vamos a hacer nuestra charla hoy, que no es una conferencia ni es una clase de guerra. Vamos a contar nuestra historia, lo que nosotros nos tocó vivir en el año 82. Aprovéchennos, todavía estamos acá. Si no, dentro de unos años van a tener que dar los libros. Así que aprovéchenos y pregunten, no se cansen de preguntar. Como introducción a esto, hay gente que ya vino otras veces a escucharnos y a hablar con nosotros, pero hay gente nueva, gente que viene por primera vez. Mira, tengo una piloto acá, vení. ¿Cómo te llamas? Ámbar. Mirá, la primer teniente Ámbar. Hoy está mi nieto, 2 nietos tengo escuchándome. A mí me llena de placer y de orgullo. Este es el mejor premio para nosotros, es este. Quiere decir que estamos transmitiendo nuestra historia. Algo va quedando en nuestra huella que hemos marcado en este país. Como charla nuestra, vamos a ver un video. Es una secuencia fotográfica histórica nuestra, elaborada por mi hijo que hizo el video. Es casero, pero salió bien, está lindo. Presten atención, porque ahí en ese video van a ver cómo nosotros fuimos formados como pilotos. Nosotros nacimos y Dios nos creó para caminar. Y un día nos enseñaron a volar en ese avioncito plateado que está ahí, el Mentor. Ese fue nuestro primer avión, que yo recién explicaba a un amigo con el que despegué los pies de la tierra por primera vez, en ese avión. Después de ese avión pasamos al Morán Saunier, que está ahí atrás, el verde el Morán Saunier 760 París, avión que hicimos el curso de caza, de adiestramiento de maniobras de combate. Y posterior a ese avión volamos el A4, que está atrás, ese es el A4C, pero muy parecido, igual, idéntico, es el A4B. Esa es la escala que hicimos nosotros, Mentor, Morán, A4, y fuimos a la guerra. Entonces en este video van a ver esos aviones, cómo fue nuestra formación como piloto, nuestro adiestramiento, nuestra preparación en A4 como pilotos para terminar aptos para el combate. Van a ver fotos de Malvinas, del daño que nosotros, el grupo 5 de caza, le ocasionó a la flota inglesa. Los buques dañados en este video son los que dañó el grupo 5 de caza. Posterior, como final del video, es un homenaje a nuestros 9 halcones caídos en combate, los 9 héroes del grupo 5 de caza. Terminado el video, nos abrimos a las preguntas que ustedes quieran hacernos y nosotros las vamos respondiendo. Esto es un coloquio, no es una conferencia. Respondemos a las preguntas de ustedes. Vemos el video y después charlamos. Muchas gracias.
nombre de ellos, gracias, ¿no? Y es lo que queremos ser, la voz de ellos, más que nada. Nosotros tuvimos la gracia de Dios o la suerte de estar acá, así que queremos ser la voz de ellos. Así que si vieron, si notaron el rango de nuestros héroes que cayeron en combate, van de los 35 años a los 25 años, casados con hijos o solteros. Esos son nuestros verdaderos héroes junto a los 649. Así que esto es algo muy emotivo para nosotros, no es gratuito verla, la película. Nosotros cada vez que vemos el video, la verdad que se nos mueve todo. No eran gente desconocida, eran hermanos nuestros, así que cada vez que la vemos ya nos conmovemos, y estar acá enfrente a ustedes siempre nos trae nuestra carga emocional, porque volvemos a revivir todo de nuevo. Pero esa es la idea, así que quedamos abiertos a las preguntas. No hay, como siempre les digo, no hay preguntas tontas, ninguna es tonta, todas son importantes, hasta las más simples, cómo dormíamos, o cómo comíamos, o qué hacíamos cuando comíamos. Podemos hablar horas sobre eso. Dado que les vamos a dar lugar a todos que puedan preguntar, las respuestas van a ser breves. Disculpas a los que no tienen lugar, pero bueno, nos hacen el aguante a nosotros, que siempre estamos de pie ante ustedes. Así que levantan la mano y... ¿Cómo nace la estrategia del vuelo Rosario? ¿Era algo que ya estaba pensado antes o fue durante la guerra? ¿Escucharon todos? Sí. Escuchan bien al fondo, ¿no? La estrategia la táctica sería el vuelo rasante, como surge, ustedes piensen que la Fuerza Aérea como doctrina tiene la defensa del espacio aéreo que abarca el límite de Argentina. Lo nuestro era o la defensa o el ataque a un hipotético adversario. Nosotros, la Fuerza Aérea, se adiestra en base a hipótesis de conflicto. Y siempre eran objetivos terrestres como adiestramiento nuestro. Era atacar, podíamos romper un dique, podíamos romper una usina, podíamos romper una pista de aterrizaje, podíamos romper muchas cosas, pero era todo lo que podía tener el enemigo en tierra. Nunca tuvimos nosotros como hipótesis de conflicto una guerra aeronaval. Si uno va a hacer un ataque en tierra, hay distintas tácticas ya establecidas por la doctrina del vuelo, del ataque, la defensa y todo ya están establecidas, porque hay mucha mimetización en el terreno, en el territorio. En cambio, la guerra aeronaval no hay dónde mimetizarse ni dónde esconderse. Uno viene a mar abierto, enfrentando un buque muy artillado, con misiles, con cañones, y no uno, varios buques, como fue el ataque nuestro en la Bahía de San Carlos. Entonces, la única defensa que teníamos nosotros, lo único que podíamos hacer era pegarnos al agua. Ahí nace el motivo por el cual nosotros volábamos tan bajo. Era nuestra única defensa. Si veníamos lejos, para que el radar no nos viera, no nos detectara. Entonces, lo primordial en un ataque es el factor sorpresa. ¿Y cómo íbamos a dar sorpresa? No teníamos que ser vistos, teníamos que aparecer de sorpresa. Oh, acá estoy. Pero bueno, para eso tenemos que volar 800 kilómetros que ustedes vieron, volar desde el continente a Malvinas. Prácticamente más de la mitad del trayecto lo hacíamos muy bajo. Después del reabastecimiento de vuelo bajamos. Y la corrida final de tiro, donde ya estábamos enfrentados al buque y lo teníamos ahí al frente, era
pegarse al agua porque para evitar el cañoneo y los misiles que se tiraban de los fragates a los destructores pasaran por arriba. Ese es el motivo por el cual nosotros volábamos bajo. No teníamos, el avión nuestro, el A4, no tenía para lanzar misiles, el cañón es directamente se trababa, no funcionaba bien, es un avión viejo, así que la única defensa que teníamos era volar bajo, para que no nos pegaran. Nosotros teníamos que poner la bomba en el barco, el objetivo era ese, y lo logramos. Los aviones que volaron antes del A4 eran dos aviones biplaza. Es decir, que antes del vuelo solo lo hacían con un entrenador al lado. ¿Cómo hicieron con el A4 que no había aviones biplaza y el primer vuelo fue el vuelo solo? Esa es una pregunta fantástica porque hoy en día hay simuladores, uno en su casa en una computadora carga un simulador de un avión y lo vuela. En el 81 yo empecé a volar Mirage, en el 82 yo me fui de pase de Reynolds en el 81, tenía biplaza. Pero cuando llegamos a Reynolds, en el Mentor teníamos el instructor atrás, que el instructor al principio cuando uno empieza a volar va con se lleva una especie de puntero, digamos, para pegarnos de atrás en el casco si nos mandábamos alguna macana, pero lo teníamos a bordo. En el Morán lo teníamos al lado, así que siempre que hacíamos una macana, el instructor alguna trompada nos pegaba como para que nos despabilemos y hagamos las cosas bien. Pero la 4, cuando llegamos, no tenía biplaza. La instrucción era todo en tierra. Estamos hablando tiempo de paz. Así que estudiábamos todo hasta el último, no sabíamos hasta el último tornillo del avión. Teníamos que pasar un montón de exámenes, exigencias, lo hacían los instructores más antiguos, los más expertos, nos tomaban toda una inspección oral, ¿no? Nos tomaban un examen oral y había que relatar todo, desde que llegábamos al avión, lo poníamos, atábamos, nos poníamos en marcha, despegábamos, nos preguntaban, todo teórico. Cuando pasábamos eso, lo único que hacíamos previo al vuelo solo era, nos subíamos como si fuéramos a volar, íbamos hasta la cabecera, con todos los controles que había que hacer, son cientos de controles que hay que ir haciendo constantemente. Llegamos a la cabecera, dábamos motor, soltábamos freno, y ahí nos iban a abordar. Eso era lo único que teníamos de práctica. Y al otro día era el vuelo solo. Yo creo que, recordando ese vuelo solo mío, tenía tanto miedo, tuve tanto miedo como lo tuve en Malvinas cuando enfrentábamos al enemigo. La verdad que el primer vuelo solo fue bastante complicado. En mi caso, para todos era algo nuevo, no tener un instructor al lado que nos ayude cuando las velocidades nos superaban. El avión nos superaba ampliamente. De todas formas, siempre teníamos un instructor que formaba en un avión al lado nuestro y por VHF nos iba dando las ayudas que necesitábamos. Levante el tren, suba el tren cuando despegábamos para no pasarnos de velocidad, suba el flan, suba, bueno, así nos fueron llevando, pero la verdad fue una historia aparte de empezar a volar los A4. Buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada. La consulta es, ¿cómo manejan el estrés o cómo manejaron el estrés de esos 800 kilómetros sabiendo de que el combate en sí podía durar muy pocos minutos, quizás
hasta segundos y volver, sabiendo muchas veces que perdieron un compañero. Gracias. ¿Cómo manejar el estrés? Con los nervios. ¿Cómo superar situaciones límites? Eso es producto del adiestramiento, de la capacitación y el adiestramiento. Como contaba recién Pipi, despegar solo por primera vez un avión de esto era un desafío enorme y ya era la primera enseñanza de superar el miedo y el estrés y todo lo que se te puede ocurrir que le puede cruzar un ser humano, de bajarse del Morán, que era un avioncito que andaba 200 nudos, 140 nudos, uno volaba con paracaídas, micrófono, sentarse del A4, había que ponerse anti-G, arnés, conectar el anti-G, conectar oxígeno, sentarse en un asiento inyectable, dar potencia, el avión se agacha así, parece un león, un tigre que brama, vibra, soltar freno y el avión cabecea, levanta la nariz y empieza a galopar en la pista y uno ve el velocímetro y empieza a subir. ¿Cómo será? ¿Qué hago? Tiro palanca y el avión hace toneles, no sé, despega y hago un rizo. ¿Cómo será el comando hidráulico? Primera vez que era el Morán comando a cable, pasar a comando hidráulico. Todo era un mundo desconocido, que hubo que superarlo, la primera lección, superar eso. Y la guerra no es más ni menos que eso, superar eventos límites, situaciones límites, que lo hace el adiestramiento. No te voy a decir, no teníamos miedo, nosotros éramos los chicos de la película, teníamos miedo, había que superarlo al miedo. Hay gente que no superó el miedo. Ojo, en Malvinas, la verdadera historia, hay gente, pilotos que no superaron el miedo y se volvieron siempre. Nunca llegaron al objetivo. Historia aparte, reservada, que no están más en la Fuerza Aérea a partir de ese momento donde Malvinas fueron separados de la Fuerza Aérea. Entonces, pero eso por ahí puede haber sido de un grupo aéreo, 1, 2. El resto lo superó y se voló y se llegó al objetivo. Hay una vocación también, hay un sentir también, hay un juramento hecho el primer día que pisé la Escuela de Aviación Militar, el 20 de junio de 1974, juré defender la patria hasta perder la vida. Y eso quedó grabado en un alma de uno hasta el día que te vas a morir. No es que me fui a la fuerza y ya está, no, eso queda grabado, es un sello de lacre que queda en el alma de uno. Todo eso lleva, sumás adiestramiento, capacitación, habilidad, coraje, valentía, amor a la patria, amor a la familia, amor por lo que uno hace, y ese juramento, seguir sumando cosas y se hace lo que se hizo. No hay, nada salió de un repollo, nada fue sopa de hacer botella. Todos son años de estudios, de sacrificio y preparación. Amplío un poquito, nos vamos complementando, Luis, porque es interesante. Hay cosas que es importante, que es el equipo que formaba. Íbamos en un grupo, en una formación de 4 aviones siempre, 4 o 8 aviones al principio, después se cambió. Ese estrés, ese miedo, siempre estaba presente. Pero teníamos el ejemplo de que nos lideraba. El 24 de junio, nuestro líder en una formación de 5 aviones era un vicecomodoro, ya estaba en sus 40 largos, con 3 hijos. Y yo pensaba, yo era el número 3 de él, pensaba, por favor que no le pase nada a este tipo, pero él me daba el ejemplo. Y yo al lado mío tenía un pibe de 25 años que me formaba a mí, me seguía. Le tenía que dar el ejemplo. Él tenía tanto miedo como yo también, pero teníamos que cumplir con un trabajo, una obligación con nuestro pueblo, con nuestra patria. Ahí es donde más o menos se van desdibujando
o se evita ese estrés, ese miedo, ¿no? Hay mucho para hablar, pero vamos a hacerla corta. Hermoso escudo, Una vez que sonaba el teléfono y se daba la orden fragmentaria, ¿cómo era la preparación, la planificación de la misión y la elección de la escuadrilla? Nosotros estábamos operando desde Río Gallegos, en la cual estábamos en la sala de pilotos con una mesa muy amplia, donde estábamos sentados. Eso el jefe de escuadrón al iniciar el día designaba la escuadrilla que iba a estar de alerta. Decía Sánchez, Cervera, Varela, Mariel, Arraraz va a ser la escuadrilla que está de alerta. A partir de ahí nosotros nos poníamos en los trajes de alta exposición para ganar tiempo, porque costaba ponerse el traje, ese era muy incómodo, tiene goma en los secos los tobillos, los puños, el cuello, todo eso uno va para evitar la entrada de agua, y es el traje que uno usa para soportar si hay una eyección en agua fría, en agua helada. Una vez que llegaba la misión, que tenía la orden fragmentaria, que estaba especificado todo lo que teníamos que hacer, se preparaba, el jefe de cuadrilla ordenaba lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, todos los detalles de la misión lo ordenaba el jefe de cuadrilla. Esa era la preparación, lo teníamos que hacer muy rápido, porque piensen que la orden era atacar la flota, y la flota se mueve. La flota, por más despacio que vaya un buque, 20 nudos, 30 nudos, se mueve, se traslada y cambia de lugar, cambia de posición. Entonces teníamos que ser suficientemente rápidos y ágiles en la preparación, ir a los aviones, poner en marcha, despegar, y teníamos que hacer reabastecimiento de vuelo y largar hasta la isla. Así que más o menos nos llevábamos más de una hora de vuelo, más de una hora desde que daba la orden hasta que llegábamos al objetivo. ¿Está bien? Hay otras que eran contaño una misión. Una misión, la experiencia, son muchas. ¿Cómo es tu nombre? Adolfo. Escúchame, son muchas las cosas que uno tiene que hacer y las vivencias. Imagínate que llegar al objetivo era 1 hora y media, entonces en esa hora y media pasaban muchas cosas. La experiencia, no hay dos vuelos iguales. Había que hacer reabastecimiento, primera experiencia, complicada, te voy a contar, encontrar el avión reabastecedor. Estos aviones que ves allá, la 4B, la 4C, tiene una lanza en la punta para tomar combustible. El combustible a nosotros no nos alcanzaba para ir y volver, había que tomar combustible en vuelo. Entonces había que buscar el Hércules, que íbamos sin radar, sin nada, solamente nos daban una coordenada, una longitud, un punto en el océano Atlántico que decía, ahí, en esa zona, va a estar el Hércules esperándonos. Muy bien. Entonces uno, con el navegador que tenemos en el avión, navegaba hasta esa coordenada. Llegaba, encontraba la coordenada que se cruzaba, uno indicaba al avión que estaba en ese punto, en esa latitud y en esa longitud, y uno hacía así, y el Hércules no estaba. Entonces todos nos poníamos los ojitos chiquitos, porque además el sol, que es la nube que hay, es Sirius, en altura, entonces la nube es como que el cielo está, no es nublado, cerrado, pero sí como si fuese bruma. Y entonces los ojos chiquitos así buscando todos los 4 pilotos buscando hasta que alguien, el Hércules, ¿qué pasaba? El Hércules se estaba alejando y volvía, el Hércules hacía un circuito, se iba y volvía, y capaz que cuando llegamos nosotros el Hércules se estaba yendo, entonces no lo veías, entonces había que esperar que por ahí el Hércules miraba, lo veías, o viniendo, y ahí el que veía primero decía, a las 2 está el Hércules. Entonces cuando todos mirábamos a las 2, y ahí iba la escuadrilla a buscar el combustible. Una de las experiencias, hay muchas más. Después vamos a ir contestando y van a preguntar. De todas formas, es una buena pregunta. Es bueno que los chicos pregunten, ¿no? Si
vos me decís a mí de la experiencia de estar o haber participado en una guerra, es muy fea. No es como en las películas, como en Maverick, que anda con un montón de chicas, el superavión y siempre le va bien al flaco. Una guerra en realidad es muy triste. Es triste porque uno va a pelear, tiene en su trabajo, tiene que matar o morir. O vos vas a cumplir tu misión o te matan a vos cumpliendo tu misión. Así que no es algo grato, esa es la experiencia que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero sí hay que acordarse que las únicas batallas que merecen la pena pelearse son por una causa justa. Porque hoy en día muchos reniegan y dicen que fueron o fuimos a pelear y que muchos murieron injustamente. No, al contrario, por más que la experiencia sea fea, las únicas batallas que merecen pelearse son por una causa justa. Y Malvinas lo es, como nuestros héroes, San Martín, Belgrano, Güemes y tantos hombres que dieron su vida por nuestra patria. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre el tema de cómo reciben los aviones A4. Yo tengo entendido que fueron cedidos por Estados Unidos por un convenio que se hizo con Argentina. Mi pregunta era, ¿algunos instructores que fueron instruidos acá en Argentina o se vienen de otro país? Eso, nosotros vamos a hablar de la guerra. No te desprecio tu pregunta. Yo le invito a cualquiera de ustedes que visiten el museo cualquier día que se les ocurra visitar lo que se pueda visitar, soliciten un acompañante un guía, y le va a explicar esto que vos estás preguntando con lujo de detalles del Pulqui, del Mentor, del Morán, del Pucará, del Guaraní. Te va a contar la historia, te va a contar toda la historia. Nosotros, si yo te contesto eso, perdemos el foco de la... Gracias por ver el video, activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multiespacio de Defensa Aeroar.